En esta clase vamos a estudiar el crecimiento de la población mundial. Te invito a quedarte conmigo para comprender este tema tan interesante de ciencias naturales. Como ya sabes, soy el profesor René Campos y quiero en esta oportunidad guiarte a través de este contenido. Comenzamos. En biología, el término población se refiere a todos los seres vivos de un mismo grupo o especie que viven en una área geográfica particular. En sociología, sin embargo, se refiere a un grupo de seres humanos o a toda la especie humana. Veamos cuáles son las características que posee una población. La primera es la densidad, la distribución, la natalidad, la mortalidad y la migración. Cuando hablamos de densidad nos estamos refiriendo a la cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado que hay en esa población. Por ejemplo, en El Salvador, el dato estimado de la densidad de población salvadoreña es de 300 habitantes por kilómetro cuadrado. Si esto es muy alto o muy bajo, tendríamos que comparar con densidad de población de otros países del mismo tamaño o incluso más grandes. Por supuesto que siendo un país de apenas 21.000 kilómetros cuadrados, en términos generales, esa es una densidad que ya se considera alta. La distribución es la forma en la que la población se ubica en el territorio en diversos tipos de asentamientos, lo cual propicia cambios demográficos, necesidades y uso de los recursos que se manifiestan en impactos sobre el medio ambiente. Y cuando hablamos de natalidad, esto se refiere a la frecuencia con la que se producen nacimientos en la población. La natalidad se considera uno de los componentes principales para el crecimiento de la población. La mortalidad es todo lo contrario. Este término expresa la acción de la muerte sobre una población y constituye también uno de los componentes fundamentales para determinar el tamaño y composición por sexo y edad de la población. Y la migración, que es el movimiento de la población en el cual se traspasa una línea migratoria y que implica un cambio permanente o temporal de la residencia habitual. Puede ser interno cuando esta migración se lleva a cabo dentro de un mismo territorio, pero es externa o internacional cuando va de un país a otro. Actualmente la población alcanzó a mediados de noviembre del 2022, la población mundial alcanzó 8.000 millones de habitantes. Esto desde los 2.500 millones de personas que había en 1950 y se han ido añadiendo 1.000 millones de personas desde 2010 y 2.000 millones desde 1998. Veamos en esta gráfica brevemente el cambio que ha tenido la población. La población ha experimentado un crecimiento que se llama exponencial en los últimos siglos. En 1800 la población mundial era de aproximadamente 1.000 millones de personas. En 1950, como ya te dije, había aumentado a 2.500 millones y en 2023 la población mundial ya superó 8.000 millones. Como te lo mencioné, fue en noviembre de 2022 que alcanzamos esa cifra. En esta gráfica puedes observar los crecimientos. Para 1974 habían 4.000 millones. Para 1987, 5.000 millones. Quiero que compares el tiempo. De 1974 a 1987 hubo un aumento de 1.000 millones. En 1999, la población mundial alcanzó el promedio de 6.000 millones. Para 2012, 7.000 millones. Y se estima que para 2027 lleguemos a 8.000 millones
y para 2046 lleguemos a 9.000 millones. Esto es lo que se proyecta del crecimiento de la población mundial. Y tengo también otros datos que los aporta la ONU. Esta gráfica es tomada de un sitio de la ONU, Organización de las Naciones Unidas. También aquí pueden ver esta línea histórica de crecimiento. En el año 10.000 a.C. habían 2.43 millones de habitantes. En el año 6.000 a.C. habían 11.46 millones. No llegábamos ni a 12 millones 6.000 años antes de Cristo. 3.000 años antes de Cristo la población llegó a 44.000, casi 45.000 millones. En el año 1 después de Cristo ya habían 188 millones de habitantes. En el año 1700 ya había una población de 603 millones de habitantes. Para 1927 llegamos a 2.000 millones. Para 1974 llegamos a 4.000 millones. Para 1987 5.000 millones y un poco más. Estoy dando cifras redondeadas. Para el año 2000 llegamos a 6.000 millones. Para el año 2022 llegamos a 8.000 millones. Toma nota, en el año 2022 se estima que para 2056 tengamos 9.000 millones, casi los 10.000 millones, como lo pueden ver acá. Y para 2100 tendríamos más de 10.300 millones de habitantes. Esto es un crecimiento alarmante. Por lo tanto, se trata de que los gobiernos y las personas hagan algo para disminuir o por lo menos para frenar el crecimiento. Veamos qué es lo que ha causado este crecimiento poblacional. Los avances en la medicina y en la salud pública han reducido la mortalidad infantil y la mortalidad materna. Eso quiere decir que ahora todos los niños al nacer es menos probable que mueran siendo todavía bebés. Ahora tienden a crecer y a desarrollarse. El aumento también de la urbanización que ha facilitado la reproducción. Observa en nuestro país cómo va desapareciendo el territorio boscoso, la selva e incluso el territorio agrícola, y van surgiendo nuevos centros de viviendas, nuevos centros poblacionales. Y el desarrollo económico también ha llevado a un aumento en la esperanza de vida. Este crecimiento podemos también adjudicarlo a otros factores, como por ejemplo el aumento de la esperanza de vida, que ha permitido que las personas vivan más tiempo, la disminución de la mortalidad infantil, que ya te lo había mencionado, el aumento en las urbanizaciones y la mejora en las condiciones de vida. Ahora, de nuevo analizando el crecimiento, porque sí me interesa que el crecimiento lo tengas en mente. Como puedes ver, aquí hay una gráfica que nos presenta el crecimiento poblacional. Esta es otra fuente de investigación e igualmente nos dice que para 2050 vamos a estar superando los 9.000 millones y rumbo a los 10.000 millones de habitantes, y que en este momento que estamos entre 2020 y 2030 la población está en 8.000, entre 7.000 y 8.000 millones. Pero este aumento de la población es muy acelerado. Aquí tengo otra gráfica también que relaciona los mismos datos. Observa el crecimiento desde 1990, 5.300 millones, a 2015, 7.300 millones, a 2030, 8.500 millones, a 2050, 9.700 millones, casi los 10.000 millones, y para 2100, 11.200 millones. Según las proyecciones de la ONU, la población mundial alcanzará 9.700 millones en 2050 y unos 10.400 en el 2080. Este crecimiento de la población en algunos países no está siguiendo el mismo ritmo.
es decir, se está ralentizando en los países desarrollados como Finlandia, Suecia, Alemania, Dinamarca, España. En estos países la tasa de fecundidad está por debajo del nivel de reemplazo, que es el número de hijos que una mujer necesita tener para mantener una población estable. La mayor parte del crecimiento de la población mundial se producirá en países en desarrollo, especialmente en África, como puedes ver aquí en el círculo, y en Asia. En los países desarrollados, la población está envejeciendo y el crecimiento es más lento. No es el caso para Centroamérica, sobre todo en El Salvador, donde el ritmo de crecimiento es muy rápido de nuestra población. La capacidad de carga del planeta. Esto está relacionado con el crecimiento de la población, dado que la capacidad de carga es la cantidad de personas que puede mantener nuestro planeta con alimentación. Los expertos en realidad no están muy de acuerdo sobre la capacidad de carga de nuestro planeta, pero estiman que solo puede sostener con alimentación a unos 10.000 o a unos 12.000 millones de personas. Quiere decir que estamos llegando al límite. El crecimiento de la población mundial pone a prueba la capacidad de carga. Esto conlleva un mayor consumo de recursos, lo que puede provocar la degradación del medio ambiente, el agotamiento de recursos naturales y el cambio climático. Como puedes ver, esto va a llevar a la escasez de agua potable, uno de los graves problemas que nos esperan en el futuro. El impacto del crecimiento de la población entonces lleva a una mayor presión sobre los recursos naturales, como la tierra, el agua y los alimentos. Hay mayor contaminación del aire, del agua y del suelo. Hay mayor riesgo de desastres naturales y mayor desigualdad económica y social. Para frenar este crecimiento, entonces lo que se necesita es mejorar el acceso a la educación y a la planificación familiar en los países en desarrollo. También hay que promover el desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza. Esa es una tarea muy grande que tienen los gobiernos. E invertir en energías renovables y tecnologías limpias. Y por supuesto, hay que proteger el ambiente. Todas estas acciones van a contribuir a frenar el desarrollo del crecimiento, y es que si se trabaja por un mejor medio ambiente, entonces la población va a vivir saludable. Y bien, hemos llegado al final de este contenido, deseando que hayas aprendido lo suficiente. Si todavía no te has suscrito al canal, te invito a que lo hagas. Hasta luego.